Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 3. Continuación. Arabia Saudí. No sin cierta ironía histórica, entre los más importantes aliados de las democracias occidentales, en todas esas revueltas, había un país cuyas prácticas internas difieren casi por completo de las suyas, el Reino de Arabia Saudí. Este ha participado, a veces silenciosamente, pero siempre de modo decisivo entre bambalinas, en la mayoría de las más importantes tentativas regionales de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se alineó con los aliados. Esta asociación demuestra el carácter especial del sistema westfaliano de estados, capaz de permitir que sociedades tan distintas cooperen en objetivos compartidos a través de mecanismos formales, generalmente para su significativo beneficio mutuo. A la inversa, las tensiones de tal relación han afectado algunos de los principales desafíos en la búsqueda de un orden mundial contemporáneo. Arabia Saudí es un reino árabe islámico tradicional, vale decir, una monarquía tribal y una teocracia islámica, dos familias dominantes, unidas por razones de mutuo apoyo desde el siglo XVIII, conforman el núcleo de su administración. La jerarquía política está encabezada por un monarca de la familia Al Saud, que funciona como cabeza de una compleja red de relaciones tribales basada en antiguos vínculos de lealtad y obligaciones mutuas, y controla los asuntos internos y externos del reino. La jerarquía religiosa está dirigida por el Gran Mufti y el Consejo de Eruditos, en su inmensa mayoría provenientes de la familia Aal al-Sheikh. El rey se esfuerza por salvar la brecha entre estas dos ramas de poder, cumpliendo el rol de custodio de las dos sagradas mezquitas, Meca y Medina, que recuerda el fidei defensor del Sacro Emperador Romano. El celo y la pureza de las expresiones religiosas están en el corazón de la experiencia histórica saudita. 3 veces, en 3 siglos, en las décadas de 1740, 1820 y comienzos del siglo XX, el Estado saudí ha sido fundado o reunificado por las mismas dos familias dominantes, que en cada caso afirmaron su compromiso de gobernar el lugar de nacimiento del Islam y sede de sus templos más sagrados, defendiendo la interpretación más austera de los principios de la religión. En cada caso, los ejércitos saudíes se dispersaron para unificar los desiertos y montañas de la península en oleadas conquistadoras asombrosamente similares a la exaltación sagrada original, y la Guerra Santa que crearon el primer Estado islámico y en el mismo territorio. El absolutismo religioso, el arrojo militar y la moderna astucia en el manejo del Estado concurrieron en la creación de este reino situado en el corazón del mundo musulmán y crucial para su destino. Lo que hoy conocemos como Arabia Saudí surgió del dominio turco después de la Primera Guerra Mundial, cuando Ibn Saud reunificó los varios principados feudales distribuidos por la península arábiga y los mantuvo unidos por lealtad patriarcal y devoción religiosa. Desde entonces, la familia real se ha enfrentado a tareas abrumadoras. Gobierna tribus que viven el nomadismo tradicional y son tenazmente leales a la corona, como asimismo concentraciones urbanas que se aproximan y en algunos casos sobrepasan a las de metrópolis occidentales, aunque situadas como espejismos en inmensidades por lo demás yermas. La clase media, emergente, existe en el contexto de un invertebrado sentido semifeudal de obligación recíproca. Dentro de los límites de una cultura política extremadamente conservadora, los príncipes gobernantes han combinado la monarquía con un sistema de consenso que permite que los miembros lejanos de la extendida familia real
participen de algún modo en las decisiones y también han otorgado cierto grado de participación en la vida pública a los ciudadanos de a pie. Millones de trabajadores extranjeros, palestinos, sirios, libaneses, egipcios, pakistaníes y yemeníes, forman un mosaico unido por el lazo del Islam y el respeto a la autoridad tradicional. Todos los años, millones de viajeros musulmanes del mundo entero llegan simultáneamente a Arabia Saudí para la Hajj, el peregrinaje a la Meca, donde realizan ritos santificados en vida por el profeta Mahoma. Esta afirmación de fe, que los creyentes físicamente aptos están obligados a realizar al menos una vez en sus vidas, confiere a Arabia Saudí una significación religiosa única, pero también entraña un reto logístico anual que ningún otro estado afronta. Mientras tanto, el descubrimiento de vastas reservas de petróleo ha dado a Arabia Saudí una riqueza casi sin parangón en la zona, generando un desafío implícito para la seguridad de un país de escasa población, sin fronteras terrestres naturales, y con una minoría chiita políticamente autónoma instalada en una de las regiones petroleras claves. Los gobernantes saudíes son conscientes de que la codicia de sus vecinos podría traducirse en intentos de conquista o, en una era de revolución, en un potencial patrocinio de agitación política o sectaria. Atentos al destino de las naciones geográficamente cercanas, son inevitablemente ambivalentes respecto de la modernización económica y social, sabiendo que la ausencia de reformas puede alienar a su población joven. En tanto, reformas demasiado rápidas podrían cobrar ímpetu propio y, en última instancia, hacer peligrar la cohesión de un país que solo ha conocido la monarquía conservadora. La dinastía ha intentado liderar el proceso de cambio económico y social dentro de los patrones de su sociedad, precisamente para poder controlar su marcha y su contenido. Esta táctica ha permitido a los Al Saud generar solo la cantidad de cambio suficiente para prevenir la acumulación de tensiones sociales potencialmente explosivas, evitando al mismo tiempo los efectos desestabilizadores de un cambio de exceso rápido. La política exterior saudí, durante la mayor parte de la existencia del moderno Estado saudí, se ha caracterizado por una cautela que ha elevado lo evasivo a una forma especial de arte. Porque si el reino adoptara una política demasiado directa, si se transformara en punto focal de todas las disputas, quedaría sujeto a las súplicas, amenazas y lisonjas de países mucho más poderosos, cuyo impacto acumulativo podría hacer peligrar su independencia o bien su cohesión. En cambio, sus gobernantes han logrado mantener la seguridad y la autoridad con una actitud distante, incluso en medio de la crisis. A veces, mientras llevaban a cabo audaces cambios que tendrían una fuerte repercusión global, casi siempre se han mostrado reservados y distantes en público. Arabia Saudí ha disimulado su vulnerabilidad con la opacidad, enmascarando su incertidumbre ante las motivaciones de los extraños con una actitud lejana, inmune, por igual a la elocuencia y las amenazas. El reino ha maniobrado para mantenerse fuera de los frentes de confrontación, aun cuando sus recursos lo sostuvieran, como ocurrió con el embargo del petróleo en 1973 y la yihad antisoviética en Afganistán entre 1979 y 1989. Ha facilitado el proceso de paz en Oriente Próximo, pero dejando las negociaciones directas en manos de otros. De esta manera, ha navegado por las aguas de la amistad con Estados Unidos, de la lealtad árabe, de una interpretación puritana del Islam
y de la conciencia del peligro interno y externo. En esta era de yihad, revueltas revolucionarias y evidente retirada norteamericana de la región, ha dejado un tanto de lado su carácter evasivo y adoptado una actitud más directa, haciendo explícitos su hostilidad y temor respecto del Irán chiita. Ningún estado de Oriente Próximo ha sido más desgarrado por la revuelta islamista y el surgimiento del Irán revolucionario que Arabia Saudí, dividida entre su lealtad formal a los conceptos westfalianos que apuntalan su seguridad y su reconocimiento internacional como un Estado soberano legítimo, el purismo religioso que informa su historia y los embates de islamismo radical que amenazan su cohesión interna y ciertamente amenazaron la supervivencia del reino durante la toma de la gran mezquita de la Meca por fanáticos salafíes en 1979. En 1989, uno de los hijos descontentos del reino, Osama Bin Laden, retornó de la yihad antisoviética en Afganistán y proclamó una nueva lucha. Inspirándose en el texto de Qutb, fundó con sus seguidores una organización de vanguardia, Al-Qaeda, la base, para promover una yihad omnidireccional. Sus blancos cercanos eran el gobierno saudí y sus socios regionales. Su enemigo lejano era Estados Unidos, al que Al-Qaeda vilipendiaba por apoyar a gobiernos estatales no basados en la Sharia en Oriente Próximo, y por haber deshonrado supuestamente al Islam, desplegando efectivos militares en Arabia Saudí durante la Guerra del Golfo de 1990 a 1991. Desde la perspectiva de Bin Laden, la lucha entre la verdadera fe y el mundo infiel era existencial y ya se había iniciado. La injusticia mundial había llegado a tal extremo que los métodos pacíficos eran inútiles. La táctica necesaria sería entonces el asesinato y el terrorismo, que inculcaría el miedo en los enemigos lejanos y cercanos de Al-Qaeda y socavaría su voluntad de resistir. La ambiciosa campaña de Al-Qaeda comenzó con ataques a instalaciones norteamericanas y aliadas en Oriente Próximo y África. El atentado de 1993 contra el World Trade Center fue una clara muestra de las ambiciones globales de la organización. El 11 de septiembre de 2001, la ofensiva alcanzó su apogeo atacando Nueva York, el núcleo del sistema financiero mundial, y Washington, el núcleo político del poder norteamericano. El ataque del 11S, el atentado terrorista más mortífero hasta hoy, acabó con la vida de 2.977 personas en cuestión de minutos, casi todas civiles. Millares resultaron heridos en los atentados o sufrieron graves secuelas de salud. Osama Bin Laden había precedido el atentado con una proclama de los objetivos de Al-Qaeda. Occidente y su influencia debían ser barridos de Oriente Próximo. Los gobiernos que cooperaban con Estados Unidos debían ser derrocados, y sus estructuras políticas, ridiculizadas como ilegítimos estados de papel, creados para la conveniencia de las potencias occidentales, disueltas. Un nuevo califato islámico tomaría su lugar, devolviendo al Islam la gloria del siglo VII. Se había declarado una guerra entre los órdenes mundiales. El campo de batalla de ese conflicto se extendía hasta el corazón de Arabia Saudí, que al final, después del intento fallido de Al-Qaeda de derrocar la dinastía Al-Saud en 2003, se convirtió en uno de los opositores más feroces a la organización. La tentativa de encontrar seguridad dentro de los órdenes westfaliano e islamista funcionó por un tiempo, pero el gran error estratégico de la dinastía saudí fue suponer, aproximadamente desde la década de 1960 hasta el año 2003, que podía respaldar e incluso manipular al islamismo radical en el extranjero
sin amenazar su propia posición en el ámbito interno. El estallido de una seria y sostenida insurgencia de Al-Qaeda en el reino, en 2003, reveló esta falla fatal en la estrategia, que la dinastía tiró por la borda para poner en marcha una eficaz campaña de contrainsurgencia liderada por un príncipe de la generación más joven, Muhammad bin Nayef, ahora ministro del Interior saudí. Aún así, la dinastía corría peligro de ser destronada. El surgimiento de corrientes yihadistas en Siria e Irak podría poner nuevamente a prueba la perspicacia de esta campaña. Arabia Saudí ha adoptado un rumbo tan complejo como los desafíos a que se enfrenta. La familia real ha llegado a la conclusión de que la seguridad y los intereses nacionales dependen, en cierto modo, de las relaciones constructivas con Occidente y de la partición en la economía y de la participación en la economía global. Sin embargo, como lugar de nacimiento del Islam y protectora de los lugares más sagrados del Islam, puede permitirse el lujo de desviarse de la ortodoxia islámica. Ha intentado cooptar el universalismo islamita radicalmente resurgente mediante una tenue amalgama de Estado moderno y relaciones internacionales westfalianas injertada en la práctica del wahabismo. Quizá la versión más fundamentalista de la fe, y apoyándolo internacionalmente. El resultado ha sido a veces internamente contradictorio. En el plano diplomático, Arabia Saudí mayormente se ha alineado con Estados Unidos, aunque espiritualmente propagara una forma del Islam contraria a la modernidad y que implicaba un choque con el mundo no musulmán. Financiando las madrasas, escuelas religiosas, que predican el austero credo wahabita en todo el mundo, los saudíes no solo han cumplido con sus deberes musulmanes, sino también puesto en marcha una medida defensiva al hacer que sus adalides actúen como misioneros en el extranjero en vez de hacerlo dentro del reino. El proyecto tuvo la no buscada consecuencia de alimentar un fervor yihadista que al final amenazaría al propio Estado saudí y a sus aliados. La estrategia, basada en una ambigüedad de principios del reino, funcionó mientras los estados sunitas estuvieron mayormente gobernados por regímenes militares. Pero cuando Al-Qaeda apareció en escena, el Irán de los ayatolas estableció su liderazgo sobre un cuerpo revolucionario combativo en toda la región, y la hermandad musulmana amenazó con tomar el poder en Egipto y en todas partes. Arabia Saudí se encontró frente a dos formas de guerra civil en Oriente Próximo que sus propios esfuerzos proselitistas habían, aunque involuntariamente, contribuido a inflamar. Una entre los regímenes musulmanes que eran miembros del sistema westfaliano de estados y los islamistas, que pensaban que el Estado y las instituciones del orden internacional eran una abominación respecto al Corán, y otra entre los chiitas y los sunitas de la región, con Irán y Arabia Saudí como líderes tácitos de los dos bandos opuestos. Esta contienda se desplegaría sobre el telón de fondo de otras dos, cada una poniendo a prueba el orden regional, las acciones militares de Estados Unidos para derrocar las odiosas dictaduras en Irak y Libia, acompañadas por presiones políticas para llevar a cabo la transformación del Gran Oriente Próximo, y el resurgimiento de la rivalidad sunita-chiita, más devastadora aún durante la guerra de Irak y el conflicto sirio. En todos estos casos, los intereses paralelos de Arabia Saudí y Estados Unidos han sido difíciles de integrar. En lo atiniente al liderazgo regional, el equilibrio de poder y la disputa doctrinal, Arabia Saudí se considera amenazada por el Irán chiita, tanto como fenómeno religioso cuanto imperial. De un archipiélago liderado por Teherán,
de creciente poder e influencia chiita, extendiéndose desde la frontera de Irán con Afganistán, a través de Irak, Siria y Líbano, en conflicto con un orden sunita liderado por los saudíes e integrado por Egipto, Jordania, los estados del Golfo y la península arábiga, todos en cauta alianza con Turquía. La actitud de Estados Unidos hacia Irán y Arabia Saudí no puede, por tanto, ser un simple cálculo de equilibrio de poder o una cuestión de democratización. Debe configurarse en el contexto de lo que, por encima de todo, es una lucha religiosa que ya lleva un milenio entre dos ramas del Islam. Estados Unidos y sus aliados tienen que calibrar con cuidado su comportamiento, porque las presiones desatadas en la región afectarán a la delicada trama de relaciones que apuntala el reino y administra los lugares más sagrados del Islam. Una revuelta en Arabia Saudí tendría profundas repercusiones sobre la economía mundial, el futuro del mundo musulmán y la paz mundial. A la luz de la experiencia de las revoluciones en el resto del mundo árabe, Estados Unidos no puede suponer que una oposición democrática esté esperando entre bambalinas para gobernar Arabia Saudí según principios más afines a la sensibilidad occidental. Debe buscar un terreno común para entenderse con un país que es el eventual trofeo al que aspiran tanto la versión sunita como la versión chiita de la yihad, y cuyas acciones, por muy evasivas que sean, serán esenciales para fomentar una evolución regional constructiva. El conflicto con Irán es de naturaleza existencial para Arabia Saudí. Implica la supervivencia de la monarquía, la legitimidad del Estado y, de hecho, el futuro del Islam. En la medida en que Irán continúe emergiendo como una nación potencialmente dominante, Arabia Saudí, como mínimo, buscará aumentar su propia posición de poder para mantener el equilibrio. Dadas las cuestiones fundamentales en juego, las garantías verbales no serán suficientes. Dependiendo del resultado de las negociaciones nucleares iraníes, es probable que busque acceder a su propia capacidad nuclear de alguna forma, comprando misiles a una potencia nuclear existente, preferentemente islámica, como Pakistán, o financiando su desarrollo en algún otro país como política de protección. En la medida en que crea que Estados Unidos se está retirando de la región, probablemente buscará un orden regional que involucre a otra potencia externa, tal vez China, la India o incluso Rusia. Las tensiones, los disturbios y la violencia que están desmembrando a Oriente Próximo en las 2 primeras décadas del siglo XXI deben comprenderse, por tanto, como estratos de un conflicto civil y religioso que debe dirimirse en una contienda cuyo objetivo es determinar si y cómo se relacionará la región con alguna concepción más amplia y abarcadora del orden mundial. Mucho depende de la capacidad, habilidad y voluntad de Estados Unidos para contribuir a definir un resultado que satisfaga los intereses norteamericanos y que Arabia Saudí y sus aliados consideren compatible con su seguridad y sus principios. ¿El declive del Estado? Siria e Irak, otrora faros del nacionalismo para los países árabes, pueden perder su capacidad de reconstruirse como estados westfalianos unificados. Mientras sus facciones en guerra buscan el apoyo de comunidades asociadas en la región y más allá, el conflicto pone en peligro la coherencia de todos los países vecinos. Si múltiples estados contiguos en el corazón del mundo árabe son incapaces de establecer un gobierno legítimo y un control coherente sobre sus territorios, la Organización Territorial de Oriente Próximo, instaurada tras la Primera Guerra Mundial, habrá entrado en su etapa terminal. El conflicto en Siria e Irak y áreas adyacentes
se ha transformado en símbolo de una nueva y ominosa tendencia, la desintegración del Estado en unidades tribales y sectarias, algunas de ellas a caballo entre las fronteras existentes, en conflicto violento unas con otras o manipuladas por facciones externas rivales, sin observar reglas comunes, excepto la ley de una fuerza superior, lo que Hobbes podría haber llamado el estado de naturaleza. En la estela de la revolución o el cambio de régimen, a falta de una nueva autoridad aceptada como legítima por una decisiva mayoría de la población, una multiplicidad de facciones dispares continuará embarcándose en abiertos conflictos por el poder con otras a las que perciba como rivales. Porciones del Estado derivarán hacia la anarquía o la rebelión permanente, o se fusionarán con partes de otro Estado en proceso de desintegración. El gobierno central existente puede mostrarse renuente o incapaz de restablecer su autoridad sobre regiones fronterizas o entidades no estatales como Hezbollah, Al-Qaeda, ISIL y los talibanes. Esto ha ocurrido en Irak, en Libia y en una medida peligrosa en Pakistán. Algunos estados, tal como están constituidos hoy, quizá no podrán ser gobernados como un todo, excepto a través de métodos de gobierno y cohesión social que los norteamericanos rechazan por considerarlos ilegítimos. Estas limitaciones pueden superarse en algunos casos a través de la evolución hacia un sistema interno más liberal. Pero si las facciones dentro de un Estado se aferran a diferentes conceptos de orden mundial o creen estar en lucha existencial por su supervivencia, las peticiones norteamericanas de poner fin a los combates y formar un gobierno de coalición democrático tienden a paralizar al gobierno en ejercicio, como en el caso del Shah de Irán, o caer en saco roto, en el del gobierno egipcio liderado por el general Sisi, que ahora presta atención a las lecciones del derrocamiento de sus predecesores, renunciando a una alianza histórica con Estados Unidos para tener mayor libertad de maniobra. En estas condiciones, Estados Unidos debe tomar su decisión basándose en lo que asegure la mejor combinación de seguridad y ética, reconociendo que ambas serán imperfectas. La disolución de la brutal dictadura sunita de Saddam Hussein en Irak generó más presiones a favor de la venganza, buscada por las distintas facciones a través de la consolidación de sus dispares formas de religión en unidades autónomas en guerra entre sí, que en pro de la democracia. En Libia, un país vasto, relativamente poco poblado y desgarrado por divisiones sectarias y conflictos armados entre grupos tribales, sin más historia común que el colonialismo italiano, el derrocamiento del dictador homicida Gaddafi ha tenido el efecto práctico de acabar con cualquier traza de gobierno nacional. Las tribus y las regiones se han armado para asegurarse el autogobierno o la dominación a través de milicias autónomas. El gobierno provisional de Trípoli ha obtenido reconocimiento internacional, pero no puede ejercer autoridad práctica más allá de los límites de la ciudad, si es que puede. Los grupos extremistas han proliferado, trasladando la yihad a los estados vecinos, especialmente en África, pertrechados con armas de los arsenales de Gaddafi. Cuando los estados no son gobernados en su totalidad, el orden internacional o regional comienza a desintegrarse. Los espacios en blanco denotan que la ausencia de ley domina partes del mapa. El colapso de un estado puede transformar su territorio en terreno propicio para el terrorismo, el abastecimiento de armas o la agitación sectaria contra los vecinos. Las zonas sin gobierno o yihad hoy se extienden a lo largo y ancho del mundo musulmán, afectando a Libia, Egipto, Yemen, Gaza, Líbano, Siria, Irak,
Afganistán, Pakistán, Nigeria, Mali, Sudán y Somalia. Si también tenemos en cuenta los estados agonizantes de África Central, donde la guerra civil congolesa, que ya lleva varias generaciones, ha arrastrado a todos los estados vecinos, y donde los conflictos en la República Centroafricana y el sur de Sudán amenazan con una metástasis comparable. Una significativa porción del territorio y la población mundial está al borde de quedar totalmente fuera del sistema de estados internacional. Mientras este vacío acecha, Oriente Próximo está atrapado en una confrontación similar, pero más amplia a las guerras religiosas pre-westfalianas. Los conflictos internos e internacionales se fortalecen mutuamente. Las disputas políticas, sectarias, tribales, territoriales, ideológicas y tradicionales por el interés nacional se fusionan. La religión se arma al servicio de objetivos geopolíticos. Los civiles son condenados al exterminio según sea su filiación sectaria. Cuando los estados preservan su autoridad, piensan que esa autoridad no tiene límites, justificándola por las necesidades de supervivencia. Cuando los estados se desintegran, se convierten en campos de combate para las potencias vecinas, donde la autoridad se ejerce con absoluto desdén por el bienestar y la dignidad humanos. El conflicto al que asistimos ahora es de carácter religioso y geopolítico. Un bloque sunita, integrado por Arabia Saudí, los estados del Golfo y hasta cierto punto Egipto y Turquía, se enfrenta a un bloque liderado por el Irán chiita, que apoya a la parte de Siria de Bashar al-Assad, el Irak central y meridional de Nuri al-Maliki, y las milicias de Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza. El bloque sunita apoya las revueltas contra Assad en Siria y contra Maliki en Irak. Irán aspira a la dominación regional empleando actores no estatales vinculados ideológicamente a Teherán para socavar la legitimidad interna de sus rivales en la región. Los participantes en las contiendas buscan apoyo externo, particularmente de Rusia y Estados Unidos, lo que a su vez define las relaciones entre ellos. Los objetivos de Rusia son principalmente estratégicos, como mínimo, impedir que los grupos yihadistas sirios e iraquíes se propaguen por sus territorios con población de musulmanes, y en una escala global más amplia, mejorar su posición frente a Estados Unidos, revirtiendo de este modo los resultados de la guerra de 1973, ya descrita en este capítulo. El dilema norteamericano es que condena justamente a Assad con fundamentos morales, pero sus principales adversarios son Al-Qaeda y grupos más extremistas, a los que necesita oponerse por razones estratégicas. Ni Rusia ni Estados Unidos han podido decidir si les conviene cooperar entre sí o maniobrar uno contra el otro, aunque los acontecimientos en Ucrania pueden resolver esta ambivalencia hacia la adopción de actitudes similares a las de la Guerra Fría. A Irak se lo disputan múltiples fuerzas, esta vez Irán, Occidente y una variedad de facciones sunitas revanchistas, como tantas veces en su historia, con el mismo guión recitado ahora por diferentes actores. Después de las amargas experiencias de Estados Unidos y bajo condiciones tan adversas para el pluralismo, es tentador dejar que estos disturbios sigan su curso y concentrarse en tratar con los estados sucesores. Pero varios de los sucesores potenciales han declarado que Estados Unidos y el orden mundial westfaliano son sus principales enemigos. En una era de terrorismo suicida y proliferación de armas de destrucción masiva, la deriva hacia las confrontaciones sectarias panregionales debe ser vista como una amenaza a la estabilidad mundial
garantizada por el esfuerzo cooperativo de todos los poderes responsables, expresada mediante alguna definición aceptable de un orden al menos regional. Si no puede establecerse el orden, vastas áreas corren el riesgo de quedar expuestas a la anarquía y a formas de extremismo que se propagarán orgánicamente a otras regiones. Desde esta difícil situación, el mundo espera que Estados Unidos y otros países en condiciones de adoptar una perspectiva global generen un nuevo orden regional.